¿El mal puede ser banal? Con esa pregunta, pronunciada tras el Holocausto, Hannah Arendt, nacida el 14 de octubre de 1906 en Linden, hoy parte de Hannover, Alemania, sacudió a la filosofía política del siglo XX. ¿El mal puede ser banal? Con esa pregunta, pronunciada tras el Holocausto, Hannah Arendt, nacida el 14 de octubre de 1906 en Linden, hoy parte de Hannover, Alemania, sacudió a la filosofía política del siglo XX. Hija de Paul Arendt, ingeniero de ideas socialdemócratas fallecido prematuramente de sífilis en 1913, y de Martha Cohn Arendt, maestra judía, Hannah creció en un hogar que valoraba el pensamiento crítico y la autonomía intelectual. A los 11 años, memorizaba a Kant para distraerse del ruido de la Primera Guerra Mundial. A los 16, ya dominaba el griego clásico y el hebreo, abriendo la puerta a lo que sería su pasión: comprender al ser humano en comunidad. En 1924, con apenas 18 años, ingresa en la Universidad de Marburgo para estudiar filosofía. Allí conoce a Martin Heidegger, profesor carismático que la inicia en la fenomenología y se convierte en su amante secreto. El romance terminará, pero la huella intelectual será profunda. Arendt adopta el rigor del análisis existencial, aunque más tarde denunciará su silencio frente al nazismo. En 1926 a 1928 se traslada a Friburgo para asistir a los cursos de Edmund Husserl y finalmente obtiene su doctorado en la Universidad de Heidelberg bajo la tutela de Karl Jaspers. Tema: el concepto de amor en San Agustín. Con solo 22 años, ya posee un título doctoral y un círculo de mentores de primera línea. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler llega al poder y la vida de Arendt se fractura. Ese mismo año, la Gestapo la detiene brevemente por investigar propaganda antisemita. Entiende entonces que el régimen no aceptará ninguna crítica. Huye a París con un pasaporte falso el 28 de agosto de 1933. Allí colabora con la Aliyá para ayudar a jóvenes judíos a emigrar a Palestina y conoce al filósofo alemán Heinrich Blücher, comunista disidente, con quien se casa el 16 de enero de 1940. El ejército nazi invade Francia ese mayo. Hannah es internada en el campo de Gurs el 22 de junio de 1940. Escapa tras un mes de cautiverio, cruza los Pirineos y llega a Lisboa. El 28 de abril de 1941 embarca rumbo a Nueva York, con una maleta, 10 marcos y la determinación de empezar de nuevo. Instalada en la ciudad que nunca duerme, sobrevive traduciendo textos alemanes y escribiendo ensayos para la revista Commentary. El 1 de enero de 1951 publica Los orígenes del totalitarismo, una obra monumental que analiza el antisemitismo, el imperialismo y la lógica del terror estalinista y nazi. El libro establece su reputación como pensadora de referencia y, ese mismo año, se naturaliza ciudadana de Estados Unidos. 10 de abril de 1951. Para Arendt, el totalitarismo es un fenómeno nuevo que liquida la política tradicional, atomiza a la sociedad, convierte al individuo en masa y somete todo a la arbitrariedad estatal. El 11 de abril de 1961 comienza en Jerusalén el juicio contra Adolf Eichmann, arquitecto logístico de la solución final. The New Yorker envía a Arendt como reportera. Durante 5 meses asiste a las sesiones,
toma 350.000 palabras de notas y llega a una conclusión sorprendente. Eichmann no era un monstruo sádico, sino un burócrata mediocre que cumplía órdenes sin pensar en su significado moral. En 1963 publica Eichmann en Jerusalén un informe sobre la banalidad del mal. La frase «banalidad del mal» provoca furia. Acusa a la sociedad de poder producir asesinos por mera obediencia y critica ciertos consejos judíos por colaborar, aunque de forma coaccionada, con la maquinaria nazi. El debate sigue vivo más de medio siglo después. Mientras, Arendt enseña en University of Chicago 1963 a 1967 y en la New School for Social Research de Nueva York, 1967 a 1975. Sus cursos combinan historia, filosofía y análisis textual, atrayendo a estudiantes con su estilo dialogante. En 1968 publica La condición humana, en español, título original de 1958, The Human Condition, donde distingue labor, trabajo y acción, y subraya la importancia de la pluralidad para la vida política. Su defensa del espacio público como lugar de aparición y debate resuena hoy en tiempos de redes sociales y polarización. En lo personal, la escritora encadenaba cigarrillos y bromas irónicas. Amigos como Mary McCarthy cuentan que Hannah podía discutir acaloradamente sobre Kant a las 3 de la mañana y 2 horas después prepararte café como si nada. Tras la muerte de Blücher, el 30 de octubre de 1970, se refugia en la escritura de La vida del espíritu, obra que aborda pensar, querer y juzgar, aunque solo la primera parte se publicará en vida. El 4 de diciembre de 1975, durante una reunión con colegas, sufre un infarto masivo y muere en su apartamento de Riverside Drive. Tenía 69 años. Está enterrada junto a Blücher en el cementerio de Bard College, Nueva York. Sus últimas notas leían: pensar sin barandillas. Era su consigna, razonar sin dogmas preconcebidos. Hoy, Arendt se cita en debates sobre vigilancia estatal, refugiados y populismos. Internet revive su advertencia de 1951, la soledad masificada es el terreno fértil del totalitarismo. Y su diagnóstico de 1963 sigue interpelando: el mal puede ser ordinario, incluso aburrido, cuando renunciamos a juzgar. Si queremos evitar que la historia se repita, debemos hacer lo que Arendt exigió: usar la razón en público y negarnos a obedecer sin pensar. Suscríbete para más biografías que iluminan el presente con lecciones del pasado.